Muy bien, aperturamos la guía número 4 del curso de Administración 2 y vamos a seguir hablando de los documentos administrativos del hotel. Recuerde que cuando hablamos de la documentación administrativa decimos que son todas aquellas fichas que se llenan o aquellos documentos que se realizan y que dejan registro de alguna actividad que se haga en los distintos departamentos del hotel. Ahora, esas fichas pueden ser carnets del huésped del hotel, pero que no son contables. Y por otro lado está toda la documentación contable. Entonces, hoy vamos a hablar de la mayoría de los documentos contables que se utilizan, como lo son el pedido, el albarán, la factura, el recibo, el cheque, entre algunos otros documentos internos y externos que se manejan en la industria hotelera. Ahora, cuando hablamos de la documentación contable, se le conoce como documentación mercantil y contable. Ese es el término correcto. ¿Y a qué nos referimos? Y dice, las actividades mercantiles son cada vez más complejas. Por ello, los acuerdos verbales de otros tiempos se han ido sustituyendo, por la constancia escrita de todos los pactos y acuerdos celebrados. Entonces, los documentos contables son como un tipo de contrato, son un tipo de convenio que son legales. Ya vamos a ver ahorita, toda documentación contable es una documentación legal. Si usted hace uso de un recibo, de un vale, de un pagaré, usted está llenando una ficha que en un futuro puede ser utilizada para algún proceso legal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y dice, de esta podemos deducir que las distintas operaciones efectuadas por la empresa requieren la emisión y recepción de documentos de diferentes tipos. El objetivo de los documentos mercantiles es precisar la relación jurídica entre las partes que intervienen en una operación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros extendemos un documento mercantil, va a estar quien recibe y firma y quien emite. Entonces son dos partes las que se ven involucradas, y por eso yo les digo que son documentos que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no, por ejemplo, cometemos un error, no describimos bien el documento, nosotros hasta podemos parar en la cárcel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esta documentación. Ahora vea, dice, es decir, los derechos y las obligaciones. Es una prueba para poder demostrar que se ha celebrado el acuerdo y un elemento necesario para la contabilización de estas operaciones. Además de que es un documento o son documentos legales, sirven para que el contador, el auditor, el gerente general o el administrador lleve registro y haga o lleve el control contable de la empresa. Entonces, estos por eso se les conoce como contables. Ustedes reciben el curso de contabilidad, ¿verdad? Entonces ya se dan cuenta que hay libros clave como el diario, el mayor y el balance, ¿sí o no? Y ustedes saben que en el diario se deja registro de todo, debe y haber, y se lleva un control. Y allí la cuestión es que cuando la empresa debe llevar y dejar registro de su contabilidad es porque reporta ante la SAT. Toda empresa, independientemente del registro mercantil que tenga, deja pago de impuestos y es supervisada o lleva un control interno a través de la SAT. Entonces, si la empresa no está al día, si la empresa no tiene un registro numérico o financiero de esta, la SAT la puede multar. Entonces, vemos que es una documentación de carácter legal, no como una carta. Por ejemplo, se recuerdan que llenamos una ficha de registro de bienvenida del huésped. Es cierto, tomamos datos del huésped, entrada, salida, la habitación, cuánto va a pagar, qué servicios quiere. Pero si no llenamos esa ficha, podemos cometer el error de no llenarla, pero no pasa mayor. Claro que hay consecuencias, pero no pasa mayor. Pero ¿qué pasa si nosotros extraviamos una factura y la SAT nos pide registro? Nos pueden multar. Entonces, tenemos que considerar que esta documentación, por el carácter que tiene, es muy importante para la empresa. Ahora, estos documentos, la documentación mercantil, tiene una clasificación que sería la siguiente. ¿Puedo bajar la presentación? Sería la de compraventa, de cobro y pago, documentos fiscales y documentos laborales, entre otros. Esta es la clasificación. Mire que entran pedidos, albaranes y facturas. En los de compraventa
porque yo compro y vendo, entonces por eso se les llama compra-venta. Los de cobro y pago, cuando pues obviamente pues, se debe, hay un pago pendiente de cualquier tipo de servicio, entonces aquí entrarían esos, el cheque, el pagaré, el recibo domiciliario. Los fiscales están la liquidación de impuestos, registros de facturas emitidas y recibidas. En los laborales entran los contratos de trabajo, las nóminas y hasta aquí, dejémoslo hasta acá. Entre otros entrarían los contratos de alquiler, los contratos de... no soy muy buena con el inglés, pero dice pólizas de seguro. Este término no, la verdad no recuerdo el significado, ya lo vamos a investigar, pero veamos la clasificación. Aquí el objetivo es ver la clasificación de compra-venta, de cobro, fiscales, laborales, entre otros. Entonces, esa documentación pasa a ser una documentación legal. Regálame un minuto, por favor, es que me mielé las manos. Bueno, continuemos. Entonces, en la documentación contable, vemos que en los primeros que es de compra-venta, ¿por qué se clasifica dentro de esta manera? Están pedidos, albaranes y facturas. Pregunto. Bueno, aquí vamos a ver una clasificación. Aquí no me voy a detener tanto porque es cómo se clasifica. Mira, dice documentos relacionados con la compra-venta. Y aquí entrarían el pedido, luego el pedido se llena el albarán, luego del albarán se llena la factura y luego de la factura está el pago de compra el pago y luego está el documento de pago. Pero ahí no me pienso detener, sino aquí. En algún momento usted ha comprado algún producto en línea. ¿Alguien lo ha hecho? ¿De comprar algún producto en línea? Y usted sabe que cuando le entregan el producto a través de los diversos medios, que está Cargo Express, Forza y Watex, usted sabe que ellos cargan unas fichas. ¿Sí las han visto? Hay unas fichas y cuando le entregan su producto, usted firma esa ficha. Entonces, esta es conocida como el albarán, pero ¿por qué surge el albarán? Hay algo que se llama pedido. Cuando usted hace la solicitud de algún producto y describe cantidades, hace el detalle, el desglose de estos, usted está pidiendo ciertas cantidades e insumos de productos. Por ejemplo, en un hotel está el departamento de Condomato y Bodega, que son quienes compran y distribuyen toda la materia prima. Pero cocina necesita sus materiales como, por ejemplo, qué sé yo, carnes, lácteos, necesita vegetales, necesita frutas, porque si no, ¿cómo cocina? Entonces, cocina viene y llena esta ficha, esta primer ficha. Hay algunos hoteles que tienen proveedores, entonces el proveedor es, digamos que el hotel ya no tiene necesidad de ir al mercado, a los supermercados o a las plazas a comprar las cosas, sino que ya tienen quienes entregan los productos. Por ejemplo, diariamente les van a entrar una caja de tomate, les va a entrar, qué sé yo, les va a entrar un quintal de limones, por ejemplo, les va a ingresar un quintal, un ciento de limones, les va a ingresar, qué sé yo, la carne fresca del día. Entonces ellos ya tienen quienes proveen esos productos. Entonces se llena el pedido, que es la solicitud de cantidades de productos a los proveedores o al departamento de Condomato y Bodega para que puedan hacer entrega de la materia prima y ellos trabajar. Este es un documento, mire, este es un documento que dijimos dentro de la clasificación primera. Este es un documento de compra-venta.
estamos comprando y a la vez se va a vender. Entonces, el primero de compra sería el pedido, porque es la solicitud que se hace de los insumos o la materia prima que se requiere para la realización del producto. Entonces dice, es el documento por el cual se solicita una mercancía o servicio. Yo no sé si cuando usted ha pedido algún producto en línea le han mandado una ficha para que usted la llene y ahí haga la descripción del producto. En algunas ventas en línea, no en todas lo hacen, pero son en aquellas empresas de carácter formal. Por ejemplo, los hoteles ya tienen, como les decía, sus proveedores y muchas veces son los supermercados. Entonces el hotel llena el pedido. Algo muy importante, todos los documentos contables tienen ciertos datos que sí o sí tienen que estar en la ficha. Voy a bajar acá y luego pueden tomar nota. Vean, dice datos del comprador. Aparecen los datos del comprador. Identificación del comprador. Pero mire, número de pedido, fecha en que se emitió el pedido, la fecha de entrega y la forma de pago. Estos datos son sumamente importantes dentro de la estructura del pedido. Pero lo más esencial e importante que deben tener cuando se llena un pedido es la descripción o el desglose de los artículos y la materia prima solicitada. Esto es lo más importante que tienen que tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si están pidiendo tomate, cebolla, están pidiendo, qué sé yo, lechugas, están pidiendo, qué sé yo, pepinos, rábanos, tienen que saber cuánto. Entonces, no basta solo con escribir el nombre de los productos, sino las cantidades de los productos. Entonces, ya con esta solicitud, entonces viene el proveedor o quien surte la materia prima haciendo caso a esta solicitud, entonces se llena el albarán, que el otro es el documento de venta. Por eso la primera clasificación es compra-venta. Y ve aquí dice, tienen que tener dirección de entrega, si es diferente a la indicada al comprador. Es decir, que aquí tenemos los datos de quién está haciendo la solicitud, pero a dónde se va a entregar puede que varíe. Entonces, esto es un pedido y dice, es el documento por el cual se solicita una mercancía o servicio. Habitualmente lo elabora el comprador en el caso de que sea un agente comercial del vendedor. Quien lo redacte recibe el nombre de propuesta de pedido. Importante, el pedido y la propuesta de pedido no se han de contabilizar. Vea, estos no se registran dentro del proceso contable, pero sirven para crear el siguiente y dejar un control, porque dice, no se han de contabilizar en forma de asiento en el libro diario. Hay que indicar que a efectos contables no tiene una implicación directa, aunque es el documento que inicia el proceso administrativo de la compra-venta. ¿Se da cuenta? No lo tenemos, no dejamos registro de este. Sin embargo, si no tenemos este, entonces ¿cómo llenamos el segundo, que es el albarán? No podríamos llenar. Entonces, esta ficha es de suma importancia. Todos los documentos contables, sea un pedido, un albarán, un recibo, un vale, una factura, lo que sea, todos tienen que tener un código, sea un correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 1000, no sé, pero tiene que tener un correlativo, sí o sí, y tiene que tener, por eso que estamos viendo las partes que incluye cada uno de los documentos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro, hay dudas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el siguiente documento, ya aquí está entonces el pedido, lleva los datos, ya lo vimos. Luego de haber llenado el pedido, entonces registramos el albarán, que es el albarán, y dice, es el documento que acompaña a las mercancías cuando se entregan al comprador. Entonces es ahí cuando llega el proveedor y le dice, firme acá, y ahí está la ficha, está la descripción, y entonces usted ya plasma de recibido porque usted ya tiene en sus manos el producto. Pero si usted no tiene en sus manos el producto, nunca vaya a firmar un albarán, ¿sí? Porque lo compromete demasiado dentro del proceso. ¿Qué pasa si el producto va defectuoso?
como me pasó a mí recientemente. Hice la solicitud de ciertos productos y resulta que no me los enviaron cabales, me los enviaron mal, no venía como yo lo había solicitado, incluso me hicieron falta. De hecho, ahora pues me toca poner de mi bolsillo y comprar los utensilios porque no vinieron. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El error quizá no fue contar uno por uno, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente hay productos que no va a contar uno por uno, ¿verdad? Sería algo pues por tiempo, no se podría, pero sí es importante que revisemos que llegue lo que se ha solicitado. De lo contrario, pues no vamos a poder, como trabajarlo de tal modo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello. El albarán es un documento muy importante. Este es el que ya hace constar de que se hizo entrega y se recibió el producto previamente solicitado. Dice, consta de diferentes copias. Una se la queda, vea, el vendedor como justificante de la mercancía entregada. El comprador recibe dos dice, pero una la debe devolver firmada al vendedor conforme con la mercancía recibida. Entonces, usted recibe dos, firma una, se la entrega y usted se queda con su copia como garantía de lo que le entregaron. Dice, si la mercancía no es conforme, podrá devolver o rectificar el albarán. El albarán es, pues, el testigo de que se han recibido las mercancías. Es un documento realmente muy importante, tiene mucho peso en el proceso administrativo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ello. Dice, cuando se ha entregado la mercancía o se ha realizado el servicio, el albarán valorado sirve para contabilizar en el libro diario el asiento correspondiente si no ha llegado la factura definitiva. Es importante sobre todo al final del ejercicio. ¿Se da cuenta? Este ya nos sirve para dejar el registro contable y si no lo tenemos que hacer. Entonces los documentos se tienen que ir archivando. Llevan un archivo, esto ya es proceso administrativo, pero el punto es que hay antes de crear un albarán algo que se llama pedido. Y si yo firmo un albarán es porque yo recibí los productos previamente solicitados en el pedido. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien, vamos a pausar hasta acá por cuestiones de tiempo y en la próxima clase pues vamos a seguir hablando de esta documentación.